En el anterior video habíamos abierto un paréntesis para hablar acerca de este concepto de la música de las esferas, y la razón por la cual abrí un paréntesis es porque realmente eso no hace parte de la investigación de mi tesis doctoral. Desafortunadamente no pude encontrar una buena disculpa para meterla. Me hubiera gustado mucho porque me parece un concepto interesante, fascinante la manera en que se ha perpetuado en el tiempo, pero en fin, como no es parte de eso, por eso me refería a un paréntesis, y qué mejor manera de cerrar el paréntesis que hablar un poco acerca de ramificaciones de este concepto y también de lo que la misma palabra paréntesis significa. Paréntesis para nosotros es un signo de puntuación en nuestra mentalidad moderna. Puede ser así o cuadrado, formitas así graciosas, pero antes de la invención de la puntuación, antes incluso de la invención de la escritura, ya había algo llamado paréntesis, que era una figura retórica. La palabra griega paréntesis quiere decir algo que no hace parte de lo que se está haciendo. O sea, es introducir un concepto o una palabra, una cláusula, una frase dentro de un pasaje. Normalmente acerca de algo que no está directamente relacionado con lo que habla ese pasaje, y que se caracteriza porque si la sacamos de ese pasaje puede igual mantenerse sola como una unidad con significado completo. No depende, no es una cláusula dependiente o subordinada, sino que es de significado independiente. Entonces eso es lo que es un paréntesis en retórica. Ahora, ¿por qué decía que vamos a cerrar el paréntesis del asunto de la música de las esferas? Porque curiosamente, aunque evidentemente no hay, digamos, unas ondas sonoras que nuestro oído pueda percibir generadas por el movimiento de los planetas, sí hay un fenómeno físico de los cuerpos celestiales en los cuales se manifiestan estas proporcionalidades, estas razones de las cuales hablábamos, el 2:1, el 4:3 y así. Y es un fenómeno que se llama resonancia orbital. Y es un fenómeno que tiene que ver con atracción gravitacional. Entonces, la influencia gravitacional de un cuerpo celeste a otro, la mutua influencia gravitacional, genera unos periodos orbitales. ¿Y eso qué quiere decir? Que ciertos cuerpos celestiales rotan o se desplazan en razones proporcionales unos a otros. Por ejemplo, una de las más cercanas a nosotros y más famosas de estas resonancias orbitales es la que ocurre entre Plutón y Neptuno. Cada vez que Plutón completa 2 órbitas alrededor del Sol, Neptuno completa 3. Y esta resonancia se mantiene. Otra también muy conocida es la de las lunas de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes. Io hace una órbita completa alrededor de Júpiter, Europa hace 2 y Ganímedes hace 4. En el mismo periodo de tiempo, obviamente estamos hablando. Entonces, es una proporción de 1:2:4. La de Plutón y Neptuno es una de 2:3. Y así se manifiestan no solo en nuestro sistema solar, sino se han descubierto en otros cuerpos celestiales en el universo este tipo de resonancias orbitales. Entonces, sí podría uno decir, bueno, pero entonces sí hay una música de las esferas. ¿Y por qué realmente? ¿Cuál es el problema? Aristóteles tenía razón en el sentido de que no es que no la escuchemos porque ya estaba sonando cuando nacimos. ¿Cuál es la razón por la que no escuchamos? Y este es el momento en el que quiero introducir un concepto muy importante que está a la base de mi investigación. Había ya dado pistas de que mi investigación gira alrededor de la percepción auditiva, el movimiento, el funcionamiento del oído. Y el concepto básico para entender qué es el oído como órgano es el concepto de transductor. El oído es un transductor. ¿Y qué es un transductor? Un transductor es un sistema, un órgano o un aparato también que transforma un tipo de energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, el oído transforma energía acústica de las ondas sonoras primero en energía mecánica y luego en energía en impulsos eléctricos que pasan
ser transmitidos por el nervio auditivo al cerebro. Entonces, el problema no es tanto si realmente hay una música o no en estas resonancias orbitales, sino que el transductor llamado oído no evolucionó para procesar ese tipo de resonancias orbitales. No las detecta, no fue diseñado para eso, no evolucionó para eso, porque probablemente en la vida práctica no nos sirve para nada escuchar resonancias orbitales. Nos interesa más escuchar, por ejemplo, depredadores que se acercan subrepticiamente y están tratando de comernos, ¿no? Y pues eso se manifiesta en ondas sonoras, no en impulsos gravitacionales, influencias gravitacionales entre cuerpos celestes. Entonces, ¿por qué es importante este concepto de transductor? Porque para entender el funcionamiento del oído hay que entender qué es lo que está pasando. Es esto, una transformación de onda sonora a finalmente un impulso eléctrico. Entonces, para esto les voy a mostrar unas lindas gráficas acerca de cómo es el oído. Esto probablemente lo hemos visto todos. Aquí está la pina, ¿no? Lo que nosotros llamamos la oreja. Y el canal auditivo, esto es el oído externo. Luego llegamos al oído medio y el oído medio comienza aquí, en el tímpano. El tímpano es el primer paso en la transducción. Al tímpano llega la onda sonora y la vibración del tímpano la produce los cambios de presión de la onda sonora. El tímpano vibra y estas vibraciones que ya pasan de ser energía acústica a energía mecánica, van a ser transmitidas como energía mecánica por un sistema de pequeños huesecillos, los huesos más pequeños que tiene el cuerpo humano, que se llaman muy adecuadamente el martillo, el yunque y el estribo. Y se llaman así porque tienen forma de martillo, yunque y estribo, correspondiente a sus nombres en latín, Malleus, Incus y Stapedius. Entonces, estos huesecillos, comenzando con el Malleus, el martillo que está pegado al tímpano, van a empezar a vibrar cuando el tímpano vibra y a transmitir esa vibración mecánica. Ahora, el estribo, el Stapedius, está pegado al comienzo del oído interno, a la estructura donde comienza el oído interno, que se llama la ventana oval. Y las vibraciones que pasan a través de estos huesecillos van a ser transmitidas a la ventana oval. ¿Qué es lo interesante de este proceso? No solo estamos transformando energía acústica en energía mecánica, sino que además estos huesecillos realizan otra par de funciones muy importantes. Si ustedes notan, el tímpano es muchísimo más grande que la ventana oval. Entonces hay una reducción, una focalización de la energía. Y además hay una amplificación. Estos huesecillos son amplificadores y para el momento en que la energía llega a la ventana oval es 50% más de lo que percibió el tímpano. Y esa es ya la transducción. Al llegar a la ventana oval va a empezar la transducción de energía mecánica a energía eléctrica, impulsos eléctricos. ¿Cómo se realiza eso? Es todavía más interesante el oído interno, que es toda esta estructura de acá que se conoce como el laberinto por razones obvias. Esta parte del sistema vestibular es el que se encarga de la regulación del equilibrio. Gracias a ello podemos caminar en parte, pero esto se sale del tema de interés. Esta parte de acá, que parece un caracol, que se llama la cóclea, es donde ocurre la transducción de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Y cómo se realiza? La cóclea es un corte transversal, está llena de líquido. Estos son unos canales, son 3 canales y están llenos de un líquido llamado endolinfa. Y aquí adentro se localiza este órgano muy pequeñito, se llama el órgano de Corti, cubierto aquí por la membrana tectórica. Y aquí abajo, estos pequeños cosas que se ven como una raíz, son los axones, los finales de neuronas del nervio auditivo, que se llaman esteroquilia o células pilosas. Son unas neuronas especiales que tienen una cosa que son como unos pelitos afuera. Entonces, cada vez que el líquido, cuando se mueve la ventana oval, el líquido dentro de la cóclea se mueve, hace mover la membrana tectórica y mueve las esteroquilias. Y al moverse, se generan reacciones químicas dentro de estas neuronas
que se convertirán en impulsos eléctricos que el nervio auditivo llevará luego a nuestro cerebro.